Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Gracias por venir, de verdad. Primero agradecer a Karina y a Cristian por esta invitación. De verdad es un placer estar acá y compartir lo que hacemos, el trabajo, el conocimiento, que creo que es lo más importante para crecer para todos. Y no sabía de Creative Mornings y me acabo de enterar gracias a ellos. Y voy a venir, creo, porque me parece espectacular. Pero bueno, ¿cuántos de ustedes? Yo siempre empiezo preguntando, y sobre todo en Lima, porque fuera más o menos sé la respuesta, pero en Lima, ¿cuántos de ustedes conocen la Amazonía? Levanten la mano. ¿Conocen la Amazonía? ¿Sí? Un 40%. ¿Y cuántos de ustedes conocen la cocina amazónica? La masa. Eso está bien, ¿ah? No, pero hace unos años yo hacía esta pregunta y las manos que se levantaban eran muy pocas. No había mucho conocimiento y la gente no viajaba mucho. Y ese era el gran problema, ¿no? No conocíamos el país, no conocíamos el Perú. Yo soy cocinero y me inicié hace 20 años, ya tengo 20 años cocinando. Y desde el inicio, bueno, yo quería ser biólogo o veterinario, pero era malazo estudiando. Entonces, sí, ¿no? Después y averigüé que tenía como que 15 años de estudio y dije, yo puedo hacer 15 años estudiando, no puedo. Entonces me desanimé y mi padre me dijo, bueno, si no vas a estudiar, tienes que trabajar hasta que te decidas qué hacer, ¿no? Y yo me metí a trabajar en restaurantes porque de chico habíamos tenido una carnicería y una chacra, entonces sabía matar cuyes, patos, conejos, se sabía deshuesar, sabía filetear. Yo sin saber que iba a ser cocinero, ¿eh? O sea, era algo que me gustaba, ¿no? Y sembrábamos y cosechábamos y vendíamos en el mercado de Lince, en Surquillo, en Wong. Te hablo cuando yo tenía 13 años, hace más de 20 y tantos, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar, como yo en la carnicería, después del colegio iba y pasaba el tiempo ahí, aprendí a deshuesar y a esto, a cortar, y me habían regalado cuchillo y dije, ya, voy a entrar a un restaurante, ahí puedo hacer algo, ¿no? Empiezo lavando, picando, qué sé yo, pues, ¿no? Y me encantó la cocina, y es así como empiezo, de manera espontánea. Y en general mi vida es así, ¿no? No planeo mucho las cosas, no soy una persona reflexiva. Eso quiero aclararlo porque nunca planeé hacer cocina amazónica o meterme al tema amazónico, jamás. Esto se ha dado escuchándome, siguiendo mis instintos, y después me he dado cuenta, ahora ya mayor, con trabajo detrás y experiencia, uno se puede sentar a reflexionar y a pensar lo que ha hecho. Y te das cuenta que las cosas se fueron dando, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que yo sí tenía claro antes de ser cocinero es que nuestro país era súper rico, y todos lo sabemos, ¿no? Era biodiverso, tenías de todo, y yo tuve la fortuna de que mis padres me sacaron del país a viajar y conocí otros países y podía comparar. Entonces también me daba cuenta que mi país era, de alguna manera, sobresalía, ¿no? Entonces, si yo voy a estudiar cocina, dije, yo tengo que regresar. Bueno, yo siempre quise salir fuera del país para aprender y regresar y hacer cocina peruana. Siempre, desde el principio. No es que ahora la moda, no. Yo ya lo tenía clarísimo y eso es lo que hice. Y cuando regresé me conecté bueno, regresé a trabajar, estuve como 7 años afuera, regresé a trabajar y me conecté con el mercado, me conecté con los clientes y me conecté con el producto, qué sé yo, y es ahí como entro a la Amazonía. Y eso fue hace, eso fue hace 13 años ya, 13 años que trabajo con producto amazónico. Y esto empieza también por curiosidad. Yo creo que la curiosidad, si no la tenemos que cultivar. Es muy importante para la creatividad, para desarrollarse en cualquier carrera como profesional, uno tiene que ser curioso. Entonces, yo como cocinero empecé a ver cosas, pues, ¿no? Y
ahí es como me encuentro con productos amazónicos y es como empieza toda la historia y mi relación con la Amazonía. Yo hasta ese entonces no conocía la Amazonía, te hablo de 2001. Yo de chibolo a mi viejo le decía, por favor, llévame Iquitos, llévame, quiero conocer. Me encantaban los animales. Yo en mi casa tenía como, no sé, 14 guacamayos y loros, y he tenido tigrillos y de todo he tenido, ¿ya? Inconscientemente, chibolo, y mi viejo le encantaban también, entonces, de alguna manera, fomentaba esto, ¿no? Pero hoy en día, por supuesto, que ya estamos claros que eso no deberíamos hacer. Pero hace 20 años, no sé, pues éramos más ingenuos, ¿no? Pero al menos yo. Pero bueno, entonces nunca me llegaron Iquitos. Entonces cuando cuando regresé y me encontré con todos estos productos de la Amazonía, dije, ay, tengo que ir a la Amazonía. Y así es como empiezo, y amarro mi trabajo, y después me he dado cuenta que amarro mi trabajo a lo que me gusta, que es la naturaleza, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y me es mucho más fácil relacionarme con ello, porque me encanta, me nace. Bueno, 2004 empiezo Malabar, tiene 10 años Malabar, y empezamos haciendo cosas que realmente fueron decisiones y fue una cocina que hoy en día revisando fuimos bien tarados en hacerlo porque durante 5 años no ganamos un sol y nos costó mantenerlo. Y mis padres que eran socios conmigo en ese entonces me apoyaron y yo no puedo creerlo, pero me siguieron a pesar de que no era rentable y eso estoy muy agradecido. Pero digo que tomamos decisiones arriesgadas y hacíamos cosas distintas, pero con un propósito, ¿no? Era trascender, era abrir caminos, era evolucionar, era comunicar a través de la cocina, ¿no? Era desarrollar. En ese entonces, 2004, no hacían cocina peruana como hacemos ahora y los restaurantes de calidad no eran de cocina peruana, eran franceses, europeos, etcétera, etcétera. Entonces en esa época costaba un poco. Y bueno, trabajamos y mantenimos una línea y trabajamos con toda la Amazonía. Pero en ese trabajo nos dimos cuenta que el producto era la punta y debajo de eso había una gran cultura, había mucho conocimiento, había personas, personajes, habían comunidades, habían un mundo que para nosotros los limeños, creo, todavía es desconocido. Por eso pregunto cuántos de ustedes conocen la Amazonía. Creo que todavía para los limeños nosotros no miramos la Amazonía y no miramos ese territorio. Entonces, quiero tomar el tiempo, porque si no, cuando a uno le apasiona un tema puede hablar horas, ¿no? Entonces, es difícil, pero bueno. Entonces, nos dimos cuenta de esto y bueno, dentro del trabajo con la Amazonía, nosotros hace 10 años que viajamos y buscamos productos o viajamos para conocer el territorio y nos encontramos con productos y ahí los queremos traer al restaurante. Y ese era el primer paso, ¿no? Conocer el producto, traerlo al restaurante, ponerlo en la mesa y servirlo al cliente. Y que el cliente lo coma, porque esa es la parte más difícil, es que el cliente lo coma, ¿no? Entonces, y háganse una pregunta, cuando ustedes salen a comer, hoy en día ya esta pregunta de repente no es tan predecible la respuesta, pero porque ya hay mucha variedad y ha crecido y hay un boom gastronómico, pero hace unos años cuando tú preguntabas qué quieren ir a comer, a nadie se le ocurría ir a comer o ir a un restaurante donde servían productos amazónicos. Primero porque eran productos desconocidos, y todo lo desconocido que es exótico, a uno le tiene miedo, no se siente cómodo. Inmediatamente en tus alternativas para ir a comer, las prioridades son otras, ¿no? Entonces, eso nos pasaba, nadie venía, pero bueno. Entonces, pero una de las cosas que me ayudó es que haciendo esta cocina yo tuve cierto reconocimiento externo, ¿no? Vale decir que la cocina que yo hacía o que hago estaba enfocada a un público extranjero, a un público con conocimiento, ¿no? Que yo me imaginaba que venía a Perú y quería buscar una cocina con identidad, una cocina con personalidad. Y la mejor manera para yo tener identidad y personalidad era usando producto local, y si eres amazónico más aún, porque me diferenciaba y me hacía único. Entonces creo que eso fue en un principio como pensábamos. Hoy en día me doy cuenta que estaba equivocado. Pero en un principio era así como pensábamos. Y éramos muy tercos en nuestras ideas.
y porque solo nos concentrábamos en sí un público, ¿no? Y eso nos costó, eso pagamos por eso, nos pasó factura. Que hoy día lo reconocemos y creo que ese proceso ha sido bueno, por un lado, es positivo, negativo por otro, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día yo me quiero conectar con mi público, me quiero conectar con todos ustedes. Y si yo hago una cocina tan dura y tan difícil, es muy difícil conectarme con ustedes. Entonces estamos en un proceso ahorita en el que queremos como que conectarnos más con la gente, con mi público, con la gente de mi edad, porque si yo cocinaba para un público extranjero con conocimiento, no cumplía mi objetivo, que era lo que quería, que era difundir la cocina local, la cocina amazónica, el territorio, etcétera, etcétera, porque ese es el gran objetivo, ¿ok? Difundir, dar a conocer. Principalmente eso, ¿por qué? Porque no lo conocemos. Y aparte de comer rico, ¿eh? También quería comer rico. Pero bueno, entonces, en ese proceso nos encontramos con varias dificultades. Una de ellas era que si yo iba donde un productor y le pedía que me venda, no sé, voy a decir cualquier cosa, un pescado, carachama. Oye, véndeme tus carachamas. Y me dice, ya, pero ¿cuántas quieres? Yo quiero 20 nomás. No me interesa venderte 20. Primero que no me es rentable, ¿no? No encuentro una justificación para yo venderte 20 carachamas semanalmente o quincenal. Y ese ejemplo se repetía con muchas cosas. Entonces yo era poco atractivo si entraba a una comunidad, si entraba donde un productor, si conocía a un proveedor, era cero atractivo. Entonces empezamos a pensar, ¿cómo hacemos? ¿Y qué pasa? Malabar son 60 personas por servicio más o menos, o 100 personas diarias. Abrimos de lunes a sábado, almuerzo y cena, pero igual no era lo suficiente con un restaurante para seducir a alguien que nos venda un producto y que mantenga un trabajo y una calidad, porque tú tienes que hacer que ese producto llegue siempre bien, ¿no? En buen estado, que tú le enseñas, pero tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí, tienes que ser de alguna manera perseverante y tienes que enseñarles, tienes que transmitir conocimiento, etcétera, etcétera. Y por 20 carachamas nadie lo hacía, pues, ¿no? Por decir no lo hacían. Entonces yo tenía que buscar otra manera, y es así como nace la idea de Amas, que es el restaurante amazónico, por una necesidad, básicamente. Pero esa necesidad nos obligó a buscar y a pensar un poco más, y nos dimos cuenta que detrás de ese producto había todo esto, pues, ¿no? Una cultura, historia, un territorio alucinante, que es peruano, y no solamente es peruano, sino es que es latinoamericano. Y eso lo hace mucho, mucho más fuerte. Nos encontramos como que destapamos la olla y encontramos y dijimos, wow, todo lo que hay acá. Y es así como hicimos el concepto amazónico. Que dicho sea de paso, para aclarar, la cocina amazónica peruana existe hace mucho tiempo, es producto de una serie de cosas, y tiene un repertorio tradicional, una cocina tradicional. Todos conocen el Juan, el tacacho, la patarasca, etcétera, etcétera. Son los platos amazónicos, que son extraordinarios, pero detrás de esos platos también hay mucho más, ¿no? Hay comunidades nativas, hay cooperativas, hay variaciones dentro de los platos, ¿no? Patarascas, la patarasca de la zona de Bagua no es igual a la patarasca que está en Puerto Maldonado, de ninguna manera. Entonces, nos encontramos todas estas variaciones, todas estas variables, fuimos conociendo comunidades, cooperativas, personas, y se armó, pues, olvídate, nos empezamos a pasar de vueltas, de alguna manera, porque era una cantidad de información, era demasiado, ¿no? Entonces empezamos a concentrar todo esto en un concepto, que es ¿cómo se pasa esto? Yo soy una bestia con el tema tecnológico, me van a disculpar. Ya. Entonces, pero que sea de uno en uno. Porque esta presentación es larga y tiene unos insertos de videos que no los voy a poder poner, que van a ver pantallas en blanco y vamos a saltear rápido, ¿ya? Pero la idea, ¿cuál es? La idea es, y quiero tratar, y voy a tratar de no desviarme, pero la idea es cómo buscamos, cómo le damos valor a esta cultura y a este territorio. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos para que la madera, los hidrocarburos y la minería no sea el único sustento o generador
económico de ese territorio. Entonces nosotros creemos que la gastronomía, la cocina, es mucho más potente, mucho más importante que la minería, que los hidrocarburos y que la madera. Tú me vas a decir, este está loco, pero lo creo tremendamente. ¿Por qué? Porque está lleno de matices y la gastronomía no solamente es el plato, no solamente es el producto. Hay una serie de cosas alrededor, de factores, que hacen que, que la gastronomía sea, y lo sabemos y lo hemos comprobado en Lima y en el Perú, que es un generador de desarrollo extraordinario. Entonces, lo mismo que estamos viviendo acá lo podemos aplicar a la Amazonía, pero la Amazonía no se conoce. Entonces, tenemos que empezar primero a conocer el territorio, a conocer quiénes viven ahí, cómo viven, qué hacen, cómo es su historia, su cultura, etcétera, etcétera. Es difícil también porque los accesos son difíciles y porque hay comunidades donde no hablan español y necesitas intérpretes y eso, y bla, 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 y hay mucho más. Entonces es complejo, hay mucha complejidad, hay exceso de información. Es otra manera de ver la vida. Las personas que viven en la Amazonía ven la vida de otra manera, no como nosotros. Cuando nosotros viajamos y vamos a la Amazonía, dejamos todo atrás y vamos en blanco y vamos a aprender, básicamente. Las personas que viven ahí nos enseñan. Y eso es, generalmente el Estado y nosotros hemos ido a la Amazonía, yo te voy a enseñar a hacer las cosas. No, es al revés. Yo no voy a enseñar a la Amazonía, yo voy a que la Amazonía me enseñe y la gente amazónica me enseñe. Y esa es la manera como debemos verlo. Pero ¿cómo generamos valor? ¿Cómo le damos valor a este territorio? Esa es la gran pregunta y eso es lo que tenemos que hacer como peruanos, porque es el 60% de nuestro país, porque no solamente es Perú, porque son 9 países latinoamericanos que comparten la Amazonía, porque en la Amazonía han empezado muchas cosas donde se han extendido a Centroamérica, Norteamérica, inclusive países del sur como Argentina, Paraguay, Uruguay tienen algo de Amazonía. Compartimos conocimiento, compartimos despensa, compartimos historias y esto lo hace súper, súper potente. Entonces, como latinoamericanos, ya no como peruanos, tenemos que pensar en desarrollar la cultura amazónica. Eso es, para mí, esa es la idea que tengo, ¿no? Obviamente no soy, no sé, pues, ¿cómo se dice? Un mesías, ¿no? Que va a conquistar, no. Pero sí creo que podemos despertar el interés, llamar la atención de que este territorio, para empezar, es el pulmón del mundo. Ya con eso ya el resto, ¿qué importa? El pulmón del mundo lo necesitamos. Es la red de agua dulce más grande del mundo y bueno, etcétera, etcétera. Entonces no me quiero ir por el tema ecologista, pero ambiental, pero bueno. Entonces, bueno, yo llegué buscando unos pescados, me encanta la pesca, y llegué a la Amazonía buscando unos pescados. Ese fue en el 2003. Y me encontré, esa foto ya es famosa, ¿no? Ese es de Daniel, un fotógrafo, extraordinario fotógrafo. Y bueno, me encontré con este mundo, color, estamos hablando de color. Tú vas al mercado de Belén y Iquitos y parece, te hubiese metido un ácido, estás como, no puedes creerlo. ¿No? Y si vas a las 3 de la tarde donde hay olores y ya se pone más bizarro la cosa, ¿no? Es extraordinario, es extraordinario. Mira, imagínate, no sé qué es lo que hacen ustedes, qué disciplina o en qué trabajan, pero para mí como cocinero llegar a un mercado y ver productos que nunca he visto en tu vida, que nunca has olido, que nunca has probado, imagínate eso, ¿no? Es fuertísimo. Y eso me pasó a mí, y eso creo que me impactó, y eso me hizo que conecte inmediatamente, ¿no? La gente me pregunta, pero si tú eres amazónico, ¿cómo así en la Amazonía? Y es una pregunta súper válida, porque creo que la cocina, para hacer una buena cocina, te tiene que nacer, ¿no? Tú tienes que haber vivido, crecido. Un gran problema no es un problema, pero es un gran hándicap, es que si tú creces comiendo papas fritas y hamburguesas, es muy difícil que puedas cocinar bien. Eso es así. Yo digo papas fritas y hamburguesas porque es lo peor que hay, ¿no? Pero no es lo peor que hay, no vamos a hacer así, pero no es bueno, pues imagínate, ¿no? Entonces, pero si tú tienes una casa donde comes, no sé, comida amazónica, andina, de la costa, etcétera, obviamente cuando cocines vas a poder cocinar mejor, ¿no?
Entonces lo mismo me pasa a mí, me la pregunta, tú no eres amazónico, tú no has crecido comiendo Juanes, tacacho, bla, bla, bla. ¿Cómo así? Pero yo creo que, primero que no, como peruanos, el sabor está muy conectado. La Amazonía es un sabor que, de alguna manera, los latinoamericanos lo podemos identificar rápidamente y centroamericanos también. No me va a alcanzar el tiempo, pero bueno, vamos a pasar. Esto ya lo conocen, si no lo conocen, tiene quiriquitos. Pero hay una serie de elementos que lo hace fascinante, ¿no? Es una carne espectacular, pero es... No, de verdad, pero es transmisor de enfermedades y es un problema, ¿no? La carachupa, es una carne blanca, le saca la mura al conejo, pero bueno. Esto es lo que les decía, ¿no? Que el insumo era el detonante, es lo que comienza, pero detrás del insumo, además yo le podría hablar ahora después de estas fotos, ¿no? Pero esto es una comunidad del CENEPA, es una foto de un viaje que hicimos al CENEPA. Esto sí conocen, ¿no? Inclusive si hablas no sé si hay diseñadores o qué, pero la cantidad de información que puedes encontrar simplemente en un pez, mira ese diseño, ¿no? La naturaleza es mágica, ¿no? Eso es paiche seco, ajíes. Esa es la carachama. La carachama es interesante, mira, la carachama es un... No, ya no, esto no le voy a hablar, ¿no? Me puedo quedar horas pegado, pero tiene una huevera extraordinaria que hace un caviar que le saca la mugre a todos los esturiones, estos de Rusia, le saca la mugre, pero acá no lo aprovechamos. Bueno, algunas frutas y cosas que... Bueno, nos empezamos a encontrar con un montón de términos y esto es, ¿no? Exceso de información. Entonces, la gran pregunta, ¿no? Bueno, eso es el insumo, ¿no? Detrás del insumo hay todo eso. Y eso es, los cocineros, en realidad, somos como que un vehículo de comunicación, ¿no? Somos grandes comunicadores, sin querer queriendo, ¿no? Y eso hay que aprovecharlo también. Esta es la comunidad de CENEPA. Estas señoras, estos aguajún, no hablan español. Son unas artesanas que te mueres, te mueres. Hacen unos collares, las joyerías, estas que son un chancay a 20, no sabes lo que son. No es broma. Trabajan con alas de unos escarabajos gruesos tornasolados, con unas semillas de unas formas increíbles. La manera como... De repente tengo una foto acá, creo. Mira esto. Esto de acá es hecho todo... Bueno, acá hay plástico, ¿no? Pero mira esos aretes, son hermosos. Y lo que encontramos en la Amazonía es eso. Es una fuente de inspiración, no solamente para la cocina, la gastronomía, sino para mucho más. Entonces lo que les quiero decir y tratar de despertar es el interés por esto, ¿no? Fuera de que acá detrás de esto hay música, hay lenguaje, hay cultura en general, ¿no? Hay historias maravillosas, hay pobreza, hay desnutrición, hay maltrato, hay toda la parte negativa que hay que revertir, ¿no? Entonces no solamente es valorar un territorio, sino valorar una sociedad, ¿no? Y eso es mucho más fuerte, porque hoy en día nuestra gastronomía está fortalecida justamente por estas personas y por estas historias. No es una gastronomía armada sobre nada, es una gastronomía que detrás de ella tiene mucho, ¿cómo te he dicho?, mucho respaldo, ¿no? Eso lo hace que sea mucho más valioso. Cuando tú tienes un objeto que es producido por una comunidad, un trabajo en equipo, de manera sostenible, etcétera, etcétera, con todos estos valores, ese insumo, este producto, esto vale mucho más que si tú construyes algo sobre la nada, que hoy en día es muy fácil, ¿no? Miren esto, ¿no? Bueno, esa es la que se pone todos los días, ¿no? El collar de todos los días, porque cuando se ponen el de fiesta es increíble. Son artesanas, este es un trabajo que ha hecho una colombiana, Ana, ay, no me acuerdo el nombre, pero la china Tuesta, que es aguajún, casada con un español de muy chica, ya vive en Lima, pero ha regresado a su tierra a apoyarlas. Y les han revalorado y reconstruido todo el conocimiento que tenían como artesanas alfareras. Extraordinario. No sé cuántos tipos de arcilla, colores naturales, dibujos y iconografía antigua que han recuperado, la manera tradicional de hacerlo, y ellas empezaron a usar ollas de lata y cosas para cocinar, han regresado a usar sus ollas de barro para cocinar,
Entonces, un trabajo espectacular que empezó como un trabajo de nutrición, porque estas señoras tienen un problema de nutrición terrible. Son personas que son mamás, pasan de la adolescencia a ser adultas muy rápidamente, a los 11 años ya son madres, a los 16, 18 ya han tenido como 8 hijos, porque ya la mortalidad es muy... Sí, me queda nada. No vamos a terminar, pero no importa. La mortalidad es muy grande. Entonces, estas señoras empezando, y había suicidio en las chicas de 18 años, se suicidaban, porque veían que la vida era muy dura, se les acababa todo. Obviamente la alimentación han perdido toda su alimentación. Y ese día que fuimos, esa semana que fuimos, le pedimos a las señoras que hagan los platos que solían hacer y han dejado de hacer. No saben las cosas que sacaron. Alucina. Una cosa que me llamó la atención, y es un poco, bueno, la conexión que yo encuentro entre la Amazonía y los países del sudeste asiático, porque el clima es igual, el territorio es igual, los productos son iguales, pero las técnicas y los sabores también. Entonces es un espejo para mirar y nosotros desarrollar lo que tenemos. Pero lo que les decía, encontré un ladrillo así de maní fermentado. Maní chancado, puesto con un poco de borra de masato, envuelto en hoja, y ellas lo usaban para comer así, en ensalada, en sopas. Era una fuente de proteína y rica, ¿no? Porque el fermento es sabor. Y yo en un viaje en Indonesia, estoy en un mercado de Bali y me encuentro el mismo ladrillo. De la misma manera, forrado en la misma, no, en hoja parecida. Y esta conexión, bueno, es muy fácil también de llegar a eso de manera natural, ¿no? Porque en la cocina todos llegamos experimentando y de manera natural a los mismos resultados, porque es así. Pero hay conexión, ¿no? Y eso me impresionó a mí. Pero bueno, estas señoras son una maravilla y están súper desconectadas y desatendidas. Esto es otra comunidad. Esto es Bora, esto es a 8 horas de Iquitos, con la comunidad anterior, Cenepa, que es Cusucuben. Esa comunidad no podemos trabajar porque es muy difícil. Pero esta comunidad, que es una comunidad Bora, a 8 horas de Iquitos, es extraordinaria y venimos ya realizando un trabajo hace 2 años, ¿no? Bueno, estas cosas, empiezas a ver texturas, empiezas a ver de alguna manera elementos que te van inspirando y te van ayudando a toda la parte medicinal es importante, ¿no? Hay una serie de productos que todavía no son utilizados en la gastronomía ni en la alimentación. La coctelería utiliza unos macerados que se llaman bitters, que son amargos. Los amargos nacen de plantas así amargas y tánicas, etcétera, etcétera. Hay todo un tema para desarrollar acá, ¿no? Nadie lo hace. Se me acabó el tiempo. Tiempo agotado. Ya. Bueno, vamos a enseñar. Voy a terminar. Esto es cómo trabajamos. Esa es la china tuesta a mi derecha. Y es así como trabajamos, ¿no? Y hay que pasar tiempo, hay que conocer. Es un proceso. Nosotros tenemos 10 años haciendo eso. Por eso podemos hacer amas. Pero lo que queremos hacer es invitarlos a ustedes a que viajen, conozcan, se interesen, miren hacia adentro. Tienes que mirar hacia afuera, creo que es importante mirar hacia afuera, ¿no? Pero creo que es importante mirar hacia afuera para aprender, para también como fuente de inspiración, pero darle importancia y la mirada hacia adentro tiene que ser mucho más importante, mucho más importante. Bueno, todo el tema... Ya, esta es la experiencia más. Ya, rápido. Tienen que ir al restaurante, Bueno, pero hay la arquitectura, el diseño, todo es inspirado y pensado en la Amazonía. La idea es utilizar elementos y texturas y materiales de la Amazonía, trabajar con comunidades, que respires el tema amazónico. La música está dentro del concepto, el arte, la artesanía, ¿no? es importante y la cocina sobre todo, ¿no? Que son los platos que hacemos.
nos inspiramos en cosas tradicionales como los marcianos o los curichis, ¿no? Y creamos los cestos, los tragos, la barra de Amas es espectacular. Se lo recomiendo. Pero eso es Amas es en honor a la gente, a su territorio, a su cultura, ¿no? Y eso es importante. Por eso creemos que es un concepto súper fuerte y que tiene un potencial enorme. Nuestra idea es no solamente expandirnos localmente, sino en Latinoamérica y posiblemente en el mundo. Obviamente no mucha gente quiere invertir, pero bueno, ahí estamos buscando. Estamos convenciendo, pero está yendo muy bien, tenemos 2 años, es un éxito Amas, gracias a ustedes. Y eso sí, esta cocina es súper, te relacionas muy fácilmente. La gente va con miedo, la gente al principio no sabía que iba a ir a comer a Amas y se moría de miedo. Y la señora decía, yo no sé qué voy a comer acá, ¿no? No tengo idea, creía que le iban a dar mono, no tengo idea, ¿no? Pero llegaban y se encontraban con una cocina súper fácil, difícil de entender a la hora de leer, porque son todos productos que no conocemos, pero a la hora que llegaba el plato y comían se relacionaban rápidamente, ¿no? Y tenían una conexión, y regresaban con su familia, y regresaban con gente, y eso es lo que ha sucedido con Amas, de manera también espontánea, casual y progresiva. Entonces, para terminar, creo que es importante no tener miedo en hacer cosas distintas, cosas que trasciendan. El miedo sabemos que bloquea. No tengan miedo, mantengan sus ideas y sus ideales y sobre todo crean en lo que hacen, ¿no? Porque si no creen en lo que hacen es muy difícil sostenerse, muy difícil sostenerse. Entonces, los invito a todos a que visiten Amas. No, los invito a todos a que miren a la Amazonía y vean de qué manera podemos darle valor a este territorio, a esta cultura y a esta sociedad. Muchísimas gracias.